Hola, hermanos, amigos televidentes del programa Tiempos Finales. Saludarles nuevamente en el comienzo de este segundo episodio tan importante. Quiero también dar a conocer los contactos del programa, que es el grupo de Facebook Tiempos Finales, el correo electrónico que es contacto@cristoesturruta.cl y el nuevo número de WhatsApp. Estaremos ahí atentos, recibiendo de ustedes también información como ustedes lo hacen, comparten con nosotros noticias en el grupo de Facebook y también, ¿por qué no decirlo?, algunos comentarios. Hoy tenemos un interesante programa y muy importante para ir acercándonos cada vez más a las profecías bíblicas y al momento que se avecina para este mundo. Hoy el título del programa es El falso profeta. En muchos programas hemos estado hablando acerca del anticristo, qué es lo que va a suceder en la semana de 7 años de la gran tribulación, por supuesto, y conociendo muchos aspectos importantes de este líder político que será el anticristo. Pero hoy vamos a hablar específicamente de el falso profeta. Quiero comenzar el programa leyendo la palabra del Señor en Apocalipsis y nos vamos a ir al capítulo 13 y vamos a leer del versículo 11 al versículo 12. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Interesantes versículos con respecto a este personaje que será líder religioso de la iglesia mundial en el tiempo de la gran tribulación. Pero antes de seguir avanzando en este interesante tema, quiero dejarles con un video muy importante. El anticristo y el falso profeta son 2 tipos distintos que tendrán lugar en las profecías bíblicas que acontecerán muy pronto. El falso profeta del final de los tiempos es descrito en Apocalipsis 13 del verso 11 al 15. También es identificado como la segunda bestia en Apocalipsis 16, 13, 19, 20 y 20 verso 10. Junto con el anticristo y Satanás, quien le otorga poder a los 2, el falso profeta es el tercero en esta perversa trinidad. El apóstol Juan describe a esta persona y nos da pistas para identificarlo cuando aparezca. En primer lugar dice: Él sube de la tierra. Esto puede significar que procede del abismo del infierno, con todos los poderes demoníacos del infierno a su disposición. También puede significar que procede de circunstancias humildes, secreto y desconocido, hasta que irrumpe en la escena mundial a la diestra del anticristo. Se le describe ostentando cuernos como un cordero, pero hablando como un dragón. Los cuernos de los corderos son simplemente pequeñas protuberancias en la cabeza, hasta que el cordero se convierte en carnero. En vez de tener la multiplicidad de cabezas y cuernos del anticristo, mostrando su poder, fuerza y fiereza, el falso profeta aparece como un carismático cordero, con palabras persuasivas que le acarrearán la simpatía y la buena voluntad de muchos en la tierra. Puede ser un extraordinario predicador orador, cuyas palabras de poder demoníaco engañarán a las multitudes. Pero habla como dragón, lo que significa que efectivamente, su mensaje es el mensaje de un dragón, y Apocalipsis 12:9 identifica al dragón como el diablo y Satanás. El verso 12 nos da la misión del falso profeta en el mundo, la cual es forzar a la humanidad a adorar al anticristo.
Él tiene toda la autoridad del anticristo, porque al igual que él, el falso profeta está facultado por Satanás. No está claro si la gente es forzada a adorar al anticristo, o si ellos están tan impresionados por estos poderosos seres, que caerán en el engaño y lo adorarán voluntariamente. El hecho de que la segunda bestia utilice señales milagrosas y prodigios, incluyendo el hacer descender fuego del cielo, para establecer la credibilidad de ambos, parece indicar que la gente sucumbirá ante ellos en adoración por su poder y su mensaje. El verso 14 prosigue diciendo que el engaño será tan grande que la gente erigirá un ídolo del anticristo y lo adorará. Esta es una reminiscencia de la enorme estatua de oro de Nabucodonosor en el libro de Daniel capítulo 3, ante al cual todos debían inclinarse y rendir homenaje. Sin embargo, Apocalipsis 14 del 9 al 11, describe el espantoso destino que espera a los que adoren la imagen del anticristo. Aquellos que sobrevivan los terrores de la tribulación hasta este momento, se enfrentarán a dos duras decisiones. Quienes se rehúsen a adorar la imagen de la bestia, serán muertos, pero aquellos que sí la adoren, incurrirán en la ira de Dios. La imagen será extraordinaria en que será capaz de hablar. Esto no significa que cobrará vida. La palabra griega aquí es pneuma, que significa aliento o corriente de aire, lo que significa que tendrá alguna clase de habilidad para exhalar el mensaje del anticristo y el falso profeta. Además de ser el portavoz de ellos, la imagen también condenará a muerte a aquellos que rehúsen adorar a esta perversa pareja. En nuestro mundo tecnológico, no es difícil imaginar tal escenario. Quien sea que resulte ser el falso profeta, el final engaño mundial y la apostasía serán enormes y el mundo entero quedará atrapado en ellos. Los engañadores y los falsos maestros que vemos hoy, son los precursores del anticristo y el falso profeta, y no debemos dejarnos engañar por ellos. Estos falsos maestros abundan, y nos están llevando hacia el final reinado satánico. Debemos proclamar fielmente el Evangelio Salvador de Jesucristo y rescatar las almas de hombres y mujeres del desastre que se avecina. Qué interesante video de introducción que va apoyando este importante tema del falso profeta. Nosotros sabemos que el anticristo va a ejercer un ministerio netamente diabólico, pero él estará acompañado por otro agente de Satanás. Lo estábamos viendo recién en el video. Es nada menos que el falso profeta. Así como Juan el Bautista fue profeta para Cristo, el falso profeta lo será para el anticristo, o el inicuo, como bien también le llama el apóstol Pablo. Este será un instrumento netamente de maldad, que va a representar la religión anticristiana. Seguramente ustedes deben recordar que hace un par de semanas atrás estuvimos viendo esa religión que es nada menos la nueva era, que es una religión anticristiana que estamos prácticamente en un 90% seguros. Hay muchos también escatólogos de la sana doctrina, teólogos que lo confirman, que la religión del tiempo de la gran tribulación será la nueva era con todo su esoterismo y misticismo. Ahora, ¿cómo será el levantamiento del falso profeta? Vamos a ir a la palabra del Señor, a San Mateo 24, versículo 11. San Mateo 24, versículo 11. Ustedes también nos pueden acompañar desde sus casas con sus Biblias. Dice la palabra del Señor: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Es importante también decir esto, porque los falsos profetas han ido en aumento. Y eso también es, en el fondo, un precedente para lo que viene. Se ha estado preparando por décadas el camino para este falso profeta, el falso líder que será de la iglesia,
religiosa mundial. Recordemos nosotros que las profecías bíblicas fueron escritas por muchas décadas. Pensemos nosotros que el libro de Apocalipsis fue revelado por Jesucristo a Juan. Estamos hablando en el 96, más o menos después de Cristo. Entonces, estamos hablando de un tiempo que se va preparando. Esto no es de un momento a otro. Y eso lo hemos mencionado muchas veces en este programa. El falso profeta, por supuesto que se va a manifestar, y dice la palabra del Señor, lo acabamos de leer en Apocalipsis 13, que Él sale desde la tierra, se levanta desde la tierra. Ahora, han existido muchas falsas profecías. Hay muchísimas. Pero la más, podríamos decir, extraordinaria y la que va a culminar y va a sellar esto, va a ser nada menos que con la manifestación del falso profeta. Juan, que fue el que escribió el libro de Apocalipsis, Juan el teólogo, el discípulo amado del Señor, dice que él lo vio subir de la tierra. Y eso lo vamos a repasar nuevamente en Apocalipsis 13, en el versículo 11. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a las de un cordero, pero hablaba como dragón. Ahí tenemos características importantes y muy específicas, porque está dando Jesucristo en esta revelación a Juan, diciendo que se va a dejar ver como una persona muy buena, una persona muy carismática que va a unir todas las religiones. Recordemos que en ese tiempo de la gran tribulación va a haber una sola religión que va a estar rigiendo, que va a ser, ¿no es cierto?, la de la nueva era. Es lo más probable. Si hablamos del término tierra, el falso profeta se refiere muchas veces incluso a Palestina. Por eso hablamos de tierra, podría estarse refiriendo también a eso. Bueno, el falso profeta va a inferir en muchas cosas, se va a levantar de la tierra, va a salir de una región específica, por eso que dice de la tierra. Irá a salir desde Palestina, vendrá de Siria, a pesar de que Siria se cree que de allí se va a levantar el anticristo. Pero ¿será que también viene desde allí? Son también datos que no los podemos afirmar, porque no lo sabemos. El único que lo sabe es Dios. Pero sí sabemos que será parte de una religión netamente apóstata. Y eso también lo hemos visto en otros programas con respecto a lo que es la apostasía, que le ha ido pavimentando también el camino al falso profeta. Se cree que podría, porque en la profecía no podemos ser dogmáticos y decir sí, esto va a ser así, porque Dios es el que tiene el control de todo y de las profecías y de los tiempos. Es posible que el falso profeta proceda de la tribu de Efraín. ¿Se recuerdan que en el capítulo anterior de los 144.000 sellados, todos estos israelitas que son vírgenes, que vienen con un sello especial apartados para una consagración y una misión específica, salían de todas las tribus? Pero había una tribu que no aparece en el libro de Apocalipsis. Lo corroboramos bíblicamente, que es la tribu de Dan, que es de donde seguramente saldrá el anticristo. De la tribu de Dan y Efraín no se mencionan sellados. Eso es importante también mencionarlo. ¿Se acuerdan de los 144.000? Y saben ustedes que lo quiero leer ahora para que ustedes se den cuenta.
Y esto es importante, despejar estas dudas, sobre todo que son escatológicas. Vamos a ir entonces a Apocalipsis 7 y vamos a leer específicamente del 4 al 8. Estén muy atentos. Dice: y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. Y de la tribu de Efraín, 12.000 sellados. O sea, bíblicamente estamos corroborando que hay dos tribus que no se mencionan en el texto sagrado. Dan, que podría ser el anticristo que salga de allí, y de la tribu de Efraín, que podría salir el falso profeta. Ahora, si el anticristo se va a levantar de la tribu de Dan, ¿qué irá a pasar con el falso profeta? ¿Será que se va a levantar él también de la tribu de Efraín? Son en este minuto para nosotros interrogantes porque no lo sabemos. Solamente son estudios bíblicos que los estamos viendo. Recuerden ustedes, si quieren también tomar apunte, lo pueden hacer porque son citas bíblicas claves. El programa anterior leímos Génesis 49 del 16 al 17, que es importante y que allí aparece qué pasa con la tribu de Dan. ¿Qué pasa ahora con el carácter del falso profeta? El lenguaje figurado que se le da a la otra bestia, recordemos que en Apocalipsis 13 habla de una primera bestia y una segunda bestia. Pero entendemos que va a ser corrompida y diabólica. Porque específicamente en esos versículos que nosotros hemos leído, aparecen dos cuernos que en el fondo están representando la hipocresía religiosa que tendrá el falso profeta. ¿Por qué? Porque después el texto bíblico dice que tiene, y lo aclara en el mismo versículo, que va a ser semejante a los de un cordero. Por eso que entendemos que hay una hipocresía religiosa, mostrando un carisma, por eso que lo había mencionado, mostrando una apariencia de bondad que tendrá el falso profeta. Se representa como cordero, pero dice que habla como dragón. Lo acabamos de leer en el texto bíblico también. O sea, que en el fondo va a desmentir lo que él aparenta. Posteriormente, recordemos nosotros que cuando venga el periodo ya oscuro para la humanidad, recordemos nosotros que este anticristo, este falso profeta, se van a sacar la careta de filántropos, de hombres bondadosos. 3 años y medio de bienestar y 3 años y medio de un momento demasiado angustioso que viene para la humanidad. Por eso que San Mateo 24:21 dice que vendrá una tribulación, cual nunca ha habido en la historia de la humanidad, ni la habrá. Es para poder aclarar. ¿Qué va a pasar con sus obras? Hablemos un poquitito de las obras del falso profeta. Será el ministro de propaganda para el anticristo. O sea, si en el fondo podríamos llevarlo a una terminología nuestra, va a ser el manager del anticristo. Su campaña pro anticristo la va a estar realizando. ¿Por qué? Porque esto aparece en la palabra del Señor en Apocalipsis 13, lo vamos a leer, Apocalipsis 13, versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores
de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Ahí hay algo especial que va a suceder. Entonces, el anticristo como un líder carismático, político, como un líder comercial, él también, el falso profeta, va a recibir autoridad, también va a tener una autoridad. Y ¿saben ustedes quién le va a dar la autoridad? Nada menos que el dragón. Y ya sabemos quién es el dragón. Por eso es que dice que el falso profeta va a recibir su autoridad de parte del anticristo, porque ya el anticristo va a recibir su autoridad de su padre, y ya sabemos quién es el dragón, que es el diablo. Hay otra cosa que es importante. Dice que hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. En un momento, en plena gran tribulación, el anticristo va a sufrir una herida mortal. Así lo dice Apocalipsis, y eso es literal. ¿Será que va a estar en un evento masivo en donde todas las grandes cadenas de televisión internacional, porque recuerden ustedes que el anticristo va a ser el Dios del siglo, el Dios del nuevo siglo, en donde todo se va a televisar a través de lo más sofisticado que hoy en día tiene la tecnología, que es la internet, toda esta, hoy en día los drones, estamos hablando, y esto lo hemos visto en el programa, todo lo que tiene que ver con el 5G, por ejemplo, también. Todo se prepara para ese momento, para llevar una comunicación simultánea, instantánea, sin tiempos de latencia. Todo preparándose para ese momento. Y eso se va a televisar de una manera mundial. ¿Será que le irán a disparar al anticristo? ¿A este líder mundial? Pero ¿saben ustedes que eso permite que entonces el falso profeta, que va a tener sus obras, y una de sus obras va a ser prácticamente descender fuego del cielo, va a tener un poder, y él va a hacer que, porque en ese momento el anticristo va a descender al abismo para entonces luego ascender nuevamente y venir con todo, ¿no es cierto?, un poderío mayor para la última parte de la gran tribulación. Y es ahí donde el falso profeta, al ver este suceso mundial, que un personaje resucitó, imagínense, ¿quién ha resucitado en el mundo? El único es el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, que resucitó. Y él entonces, imagínense, siendo un hombre mortal, podríamos decir entre comillas, porque él va a estar posesionado por demonios, y va a resucitar en presencia de toda la humanidad. Esto va a ser un suceso extraordinario, y entonces eso va a instar, ¿no es cierto?, a que el mismo falso profeta diga, hay que hacer algo, porque hay que adorar al anticristo, es un Dios, miren, ha resucitado. Y entonces ahí van a hacer una estatua colosal, y luego entonces él engancha para que la humanidad sí o sí tenga que tener un número que les identifique. Interesante, y ya sabemos que ese es el número 666, y eso por supuesto va a permitir que adoren a la bestia, que tengan que de manera obligatoria, no sabemos si va a ser un tatuaje electrónico como lo hemos visto en otros programas, va a ser una vacuna que va a venir con un certificado digital y la persona va a quedar ahí marcada, nadie sabe, o va a ser simplemente la operación subcutánea de un chip, nadie sabe cómo va a ser realmente la marca 666. Y es por eso que dice, hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Por eso quería explicar aquello.
Fundará una religión en la que se adorará al anticristo, y eso ya sabemos que eso se está preparando. Seguramente el falso profeta va a ser un gran obrador de milagros. Y eso ya lo vamos a ver que va a ser así. Porque de hecho recién lo acabo de corroborar con el tema del enganche para el 666. Ahora, dice el versículo 14, y lo quiero también leer, dice y engaña, o sea, dice y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen, lo que mencioné recién, a la bestia que tiene herida de espada y vivió. O sea, va en el fondo a tener ese tipo de también características y va a ser parte de sus obras. Va a engañar al mundo con milagros. Por eso que hay un versículo que es interesante en Efesios capítulo 6 que habla acerca de la armadura de Dios, y dice el apóstol Pablo que hay que cuidarse, hay que tener cuidado con las acechanzas del diablo. Y la palabra acechanza significa engaño, y el engaño va a seguir hasta el final de los tiempos. Entonces hay que tener también ese cuidado. Por eso que hoy en día hay tanto engaño, todo se va preparando. Dice que va a mandar a los moradores, ya lo hemos dicho, de la tierra que le hagan imagen. Y van a tener que hacer una imagen, construirla. Es muy similar a lo que sucedió en el libro de Daniel. La colosal imagen que fue, ¿no es cierto?, en el tiempo de Nabucodonosor. Esa imagen en realidad extraordinaria para la época. Ahora, será un proyecto que se va a llevar a cabo, y por eso que él va a hacer una propaganda, y eso es lo que él va a hacer el falso profeta. Y él va a tener, porque de él nace la idea, lo hemos acabado de leer de la Biblia, de él nace la idea y el proyecto que se haga la imagen al anticristo. Y van a tener que los moradores adorarla. Por eso que el versículo 15 dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase. O sea, ya estamos viendo una obra del falso profeta extraordinaria. Dice, e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y por eso que el 16 dice, y hacía que a todos pequeños y grandes, ricos y pobres, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Todos esos eventos van unidos. La adoración a la imagen y posteriormente el tener que tatuarse el número 666, la famosa marca que fue revelada de Jesucristo a Juan. Ahora, la imagen va a hablar. O sea, esto es extraordinario, es muy complejo. Hay palabras que nos faltan para poder expresar el periodo que viene, para el tiempo de la gran tribulación, cuando la iglesia ya no esté en la faz de la tierra. O sea que en el fondo la estatua va a tener, la imagen va a tener poderes satánicos, porque obviamente va a hablar. Eso dice la palabra del Señor. O sea, el periodo que viene es muy oscuro. Y de allí entonces, ya lo he dicho, viene el famoso versículo 16 con la marca de la bestia. O sea que el falso profeta en el fondo va a inventar, porque inventará este medio, este proyecto, esta idea que nace de él, de la imagen, para poder entonces ahora identificar a los seres humanos con el 666. Ese es el orden profético que nos da el libro de Apocalipsis. ¿Qué podemos decir? Tanto el dragón como el falso profeta como el anticristo simplemente van a instigar finalmente a la batalla de Armagedón, que eso es parte también interesante y que es bueno mencionar. Pero ¿cuál va a ser
el final del falso profeta. Miren, lo vamos a leer en Apocalipsis 19 y nos vamos a ir al versículo 20. Dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. O sea, estamos viendo ahora el final del falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. ¿Se dan cuenta? Y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahí está clarísimo lo que yo les he estado mencionando. O sea, sabemos entonces, y quiero leer inmediatamente el versículo 10. Ya nos vamos a ir al capítulo 20, avancemos solo un capítulo. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Estamos entonces viendo el final del falso profeta, del anticristo y por supuesto también que de su padre el diablo. ¿Cuál es la conclusión de este interesante programa que hoy hemos tenido acerca del falso profeta? El dragón, el anticristo y el falso profeta son una distorsión de la Trinidad divina. Es una distorsión, eso es importante también mencionarlo. Fíjense ustedes que en la semana 70, la semana de la gran tribulación, porque hablemos de lo que es, se le llama la semana 70 porque fueron reveladas también al profeta Daniel, ¿no es cierto? También ellos tuvieron esto tan importante, una malvada Trinidad. Esa es la verdad de la cosa. Van a operar a sus anchas en ese tiempo de la gran tribulación. Por eso que es importante que ustedes, amigos y hermanos de tiempos finales, se libren de este momento que viene. Y quizás algún televidente que no conoce al Señor y que está viendo este programa, también tiene esta oportunidad de poder ser parte de los salvados por Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga grandemente y antes de terminar el programa, recordar los contactos para que ustedes nos escriban también. El grupo de Facebook Tiempos Finales, el correo electrónico que es contacto@cristoesturruta.cl y el grupo de Facebook Tiempos Finales. Que el Señor les bendiga grandemente y nos reencontramos en un próximo episodio.